El termómetro de la política, la economía y hasta el deporte, señores y señores, se llama precio del dólar. Marcial Videla, Marcial, adelante. Y como de costumbre monitoreamos el precio del dólar, la cotización de la moneda americana. Esta mañana del lunes está cotizándose lo siguiente: la compra 3.92 y la venta está 3.95. Hay una variación, está inestable, lo que nos han indicado esta mañana los agentes de venta, en todo caso también en las casas de cambio en el centro de Lima. Pues sí, señores y señores, Manuel Romero Caro me honra con su presencia en el programa. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Chema, buenos ¿Cómo días. te va? ¿Qué te parece el precio del dólar? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿Va a subir? En la época de la segunda vuelta electoral nos ha enseñado una cosa, cuando menos. Cada vez que salían medidas que acercaban, pues, encuestas, por ejemplo, a Castillo, a Palacio de Gobierno, el dólar subía, la bolsa caía y se afectaban los bonos soberanos peruanos. Eso se ha repetido ya varias veces, hasta que un momento se empezó a descontrolar y ahí llegó muy cerca de los $4. Entonces ahí es cuando Castillo reacciona y lo nombra su vocero económico a Pedro Franque y dice que va a invitar, y lo invita a Julio Velarde a permanecer en el BCR. Entonces ese momento hubo una etapa en que se tranquilizó el dólar. Pero en los últimos días, Pedro Castillo ha vuelto con sus marchas y contramarchas, poniendo especial énfasis en el tema, en el combo, referéndum, asamblea constituyente, nueva constitución, que esa es la madre del cordero. Exacto. Y no se ponen de acuerdo, porque su propio vocero económico ha dicho muy claramente que para llevar a cabo el programa económico que ellos tienen, el Plan Bicentenario, no se necesita cambiar el régimen económico en la Constitución. Entonces, si no se necesita cambiar el régimen económico en la Constitución, la quieren cambiar para otros fines. Como por ejemplo, en mi opinión, el régimen político. Perennizarse en el Palacio de Gobierno, ¿no? Que es lo que han hecho en otros casos. Lo que ocurre es que ahí interviene Cerrón después, y Cerrón dice, y la gente de Cerrón dice, bueno, el buque insignia de nuestro programa ha sido la Constitución, no podemos abdicar de esa finalidad. Sí, y entonces esto es cierto. Y eso lo obliga a Castillo a lanzar un tuit diciendo que lo que va a hacer el 28 de julio, lo primero que va a hacer el 28 de julio, es decirle al Congreso: señores, saquen la Asamblea Constituyente, el mismo Congreso. Es que ahí también hay unas marchas y contramarchas. Acá te he traído el diario El Correo. Correcto. En que saca todas las 6 oportunidades en las que Castillo ha dicho que si modifica la Constitución, lo va a hacer respetando los mecanismos de la Constitución. Sí. Pero por otro lado, habla también de la Asamblea Constituyente, que no aparece en ningún artículo de la Constitución. Para nada. Entonces, esto sucede. Tengo la impresión de que no tienen idea de cómo funciona la economía, no tienen idea de cómo funciona el mundo. Cerrón ha sacado 14 preceptos económicos básicos, los he explicado en un video. Y, por ejemplo, te dice cosas como, por ejemplo, para los contratos financieros de préstamos internacionales no podemos aceptar la jurisprudencia, las leyes internacionales, sino de ellos tienen que aceptar las leyes peruanas y el sistema judicial peruano. Y pues es arcaico eso, mira, ni el gobierno militar. Yo no pongo ni un real en este país con ese criterio, sí, pues, evidentemente, ¿no? Es una cosa clara, pero en fin, hay gente que pensará que está muy bien porque hay que hacerse respetar. Ese tipo de argumentos, ¿no? Eso es lo que se Así es. Hay que respetar al Perú por encima de los gringos, de los jueces de La Haya, de los jueces de los... Sí, olvídate, mira. El problema, modestia aparte, yo he tenido, por esas cosas del destino, la oportunidad de negociar una serie de contratos internacionales.
Inclusive cuando se rompió el hielo con el gobierno militar y abrieron las puertas de la Comunidad Financiera Internacional. Ya desde esa oportunidad y desde antes, el Perú ha venido aceptando esto. Más bien lo que tenemos que preocuparnos es que no nos quiten el grado de inversión. Mira cómo está Argentina. Argentina tiene la categoría bonos junk. Junk es basura. ¿Ya? No, le han cerrado todas las puertas. Y uno no entiende, tenemos problemas sumamente urgentes. ¿Cómo vamos a acelerar el ritmo de vacunación? ¿Cuál va a ser la estrategia del nuevo gobierno enfrentar la pandemia? ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo reactivar la economía? Todas esas son cosas impostergables. Entonces no se entiende que habiendo estas cosas impostergables, vengan con el cuento. La primera cosa que vamos a hacer en el discurso el 28 de julio es entregarle al Congreso un documento por el cual convoque inmediatamente a la Asamblea Constituyente. Oye, hablando de esto de la pandemia, Israel, que ha sido el país más avanzado en el asunto de las vacunas y de todo, se está volviendo a cerrar, porque la tercera ola que viene es aterradora. Y nosotros estamos a la cola de las vacunaciones en América Latina. Deberíamos estar, como tú dices, preocupando de eso, ¿no? Ya yo me he preocupado, yo tengo ya mis 2 vacunas, ¿no? Pero ya no sé qué hacer con la tercera. Y lo peor es que se llena la boca diciendo, yo no voy a hacer cambios en la Constitución a no ser que el pueblo lo pida. Sí. Oye, por favor, en todas las encuestas, la mayoría a favor que no haya cambio total de la Constitución es abrumadora, aproximadamente 2/3. Entonces, ¿de qué pueblo está hablando? Entonces, inclusive en los que han votado por Cerrón en la segunda vuelta, salen aprobando. Dijiste por Cerrón. ¿Ah? Dijiste por Cerrón. Ah, bueno, debe decir mi subconsciente. El subconsciente, bueno, en realidad es el que está detrás de todo. El 91%, mira, el 91% de los empresarios sondeados por apoyo, más de 300 empresarios, creen de que Cerrón va a tener un elemento decisivo en las decisiones importantes del Ejecutivo y del Legislativo. Claro. Lo cual es obvio, eso lo ve pues hasta José Feliciano, y entonces no hay que negarlo. Sí. Y eso es lo que se viene. El 24 hay un congreso del partido acá en Lima y el orador de fondo es Cerrón. Y la agenda es la constituyente. Y que siga la recolección de firmas porque, ojo, la recolección de firmas ha comenzado ya hace tiempo, ¿no? Sí. Por eso ahora, es que me parece acertado contestarles en el mismo campo político. Si ellos creen de que el pueblo decide eso, bueno, ahí viene pues el contrarreferéndum, que te diga a ver quién reúne más votos, ¿no? Y el contrarreferéndum no te pide convocar una asamblea constituyente, lo que te pide es ir al Congreso para que el Congreso, si así lo estima conveniente, puedan modificar el artículo pertinente de la Constitución para hacer explícitamente que no se puede hacer el cambio vía asamblea. Entonces, hay los derrotas en el tema político. Sí. Entonces, hay ahora otra posibilidad, otro escenario es el siguiente, ¿no? Lo conversábamos un poquito con Baella, que estuvo acá antes, y es nombrar unos gabinetes confrontacionales para poder cerrar el Congreso, pues, y hacer la de Vizcarra, digamos. La cosa está fáctica, que ha inventado Vizcarra, ¿no? La cosa fáctica, y eso sería avalado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Como están ahora las cosas, porque no va a haber cambios en el Tribunal Constitucional, está claro eso ya. Ese escenario sería, desde el punto de vista, nos va a tener pues desesperados nuevamente en el Perú, con vacancias, con contravacancias y contra todo esto. Mira, yo tuve oportunidad de que en la época que Henry Pease era presidente del Congreso, también hubo un movimiento para cambiar el régimen económico de la Constitución. Nombraron una comisión presidida por Jorge del Castillo. Jorge del Castillo convocó, no sé,
30 o 40 economistas y no sé, una docena de abogados. Y se formaron 3 grupos: los apristas, los izquierdistas y los tercermundistas. Entonces, nosotros formamos un grupo, porque me tocó la suerte de estar en ese grupo, de 7 economistas y 2 abogados. Y tuvimos un cierto tiempo para preparar una propuesta integral del régimen económico. Luego transcurrió, me parece que fueron mes y medio, Javier Silva, Elvio Ortiz de Ceballos, el que habla, en fin, y Raúl Ferrero y Lucho Bustamante presentamos una propuesta integral. Los apristas, y que me desmientan si no es así, no presentaron propuesta integral, y los izquierdistas tampoco. Esto se llevó al Pleno del Congreso, bla, 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 y al final todo quedó en nada. 2 años y medio se paralizó la inversión en el país. Por esa discusión, por ese pedido absurdo. Además, los que pedían no sabían lo que pedían, porque se les dio la oportunidad de presentar la propuesta. La propuesta. En este momento tenemos que, 1, enfrentar la tercera ola; 2, recuperar el tiempo perdido durante la pandemia; 3, afrontar situaciones sociales terribles, como las que el otro día nos estaba contando acá gente de la PYME que ha venido acá al programa y ha dicho que la mitad han cerrado ya de por vida y el otro se ha regresado a la informalidad. Entonces la pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer todo eso junto? ¿Qué arte necesitamos para hacer eso? Bueno, si no vamos a poder atraer inversiones frescas, ¿cómo lo hacemos? Es que, primero, la llave de todo esto se llama confianza. No hay nada más. Pero si tú ves de que estamos llegando el 28 de julio, no ha habido plan de gobierno, porque que se presentó el Jurado Nacional de Elecciones ni siquiera tenía la palabra pandemia, estaba atrasado 2 años. Sí. Después se presentó un plan para los 100 días, que es el bicentenario. Sí. Después, no tienen equipo porque están con marchas y contramarchas, que Cerrón veta a Franque, y Franque dice que han ganado las elecciones no con el plan de Cerrón, sino con el plan bicentenario. Pero hasta ahora no hay gabinete. Entonces, no se quejen si después el dólar se empieza a disparar. Por ese, claro, ahí es donde, mira, Castillo siguió con el rollo de la primera vuelta, el plan Cerrón, y siguió con ese mismo tema hasta Chota. En el debate de Chota, Keiko lo venció claramente a Cerrón, y en el debate técnico pasaron por encima varias veces al equipo técnico. Es ahí donde es el punto de quiebre y el punto de inflexión. Entonces es ahí que convoca a los técnicos de Juntos, de Nuevo Perú, etcétera. Entonces ahí nombra su vocero a Cerrón, etcétera, etcétera. Pero después, obviamente, empiezan las marchas y contramarchas. Entonces es bien sencillo. Si el dólar se dispara, y hemos visto, sube el maíz. ¿Qué cosa es el maíz? Es el pollo, 75%. El plato nacional, la principal proteína del pueblo peruano es el pollo. Claro. Entonces, ¿no quiere que se dispare el dólar? Bueno, que adelante y nombre el gabinete. Los nombres detrás de los que están en los puestos claves es lo que dirán cuál es la orientación. Si pone a alguien como Alonso Segura, o en el peor de los casos del chico Pedro Franque, y cumple lo que ha dicho, a pesar que va en contra de lo que él siempre vino sustentando, la cosa sería más o menos aceptable, ¿ya? Y no solamente lo digo yo, lo dicen las calificadoras de crédito, lo dicen los bancos de inversión, lo dicen los medios internacionales. Entonces, es bien sencillo. Diga quién va a ir al Ministerio de Economía, quién va a ir al Banco Central de Reserva, quiénes van a ir a ministerios importantes como el de Energía y Minas. En el caso del Banco Central, lo que van a hacer es, Julio Velarde no se va a quedar, no se puede quedar, porque el presidente del Banco Central no es ejecutivo, es un presidente, es primus inter pares, o sea, de 7, él es 1. Entonces tiene que tener una mayoría de 4, que hoy día la tiene holgadamente.
pero él ni puede pedir ni le van a otorgar que los otros 3 representantes del Ejecutivo los nombre él. Entonces lo que van a hacer, ya está visto, van a hacer larga el nombramiento de los directores del Ejecutivo para que continúe Velarde y no abandone el cargo y los pase en la primera ola, que es la inicial, que es la más complicada, y una vez que la gente ya más o menos se va acomodando con el gobierno de Castillo, y ahí le digan a Julio Velarde, le agradezcan los servicios prestados. Pero mientras no diga quiénes están en los puestos claves, que no se queje si es que hay inestabilidad. La solución es bien sencilla, pero no lo dice por una razón muy cierta. Donde se van a definir las cosas es cuando las papas queman, es el sábado. Sí, señor. En el primer Congreso de Perú Libre, que se lo ha sacado Vladimir Cerrón el día de la manga, 24 de julio, para presionar absolutamente a Pedro Castillo. Sí. Entonces, para las decisiones claves va a haber un triunvirato: Castillo, Cerrón y la bancada. Y la bancada de Cerrón, mayoritariamente. Sí, mayoritariamente. Entonces, Castillo va a ser un presidente que no va a tener la libertad de decisión que han tenido sus predecesores. Entonces, es un gobierno débil, ya cuyos las personas que votaron por él inclusive ya están opinando de manera diferente, que no tienes mayoría ni remotamente en el Congreso, y menos para hacer los cambios constitucionales, para poder nombrar directores del BCR, etcétera, etcétera, y con una opinión internacional en contra, no, y sin que exista un momento constituyente, porque la gente está viendo, cuando tú luchas por sobrevivir, todo lo demás es secundario. Cuando tú luchas para llevar un pan a tu casa porque estás sin chamba, la generación de empleo es lo único que quiero saber. No me hablen de asamblea constituyente ni tonteras. Entonces, claro, no se quejen, ya las cosas están muy claras. Los que no han estado preparados son ellos, eso es clarísimo. Sin plan, sin equipo, y decidiendo el 24, es decir, 4 días el 24 de julio, el día clave. Entonces no van a poder nombrar hasta que no definan el 24. O sea, si sube el dólar, ese no es problema de nosotros, pero que miren a Cerrón, pues. Y ojo, que ahí tenemos otro frente y que inquieta mucho, y es el de las investigaciones sobre la banda Los Dinámicos del Centro. Ayer ha aparecido en Panorama, si no me equivoco, la fiscal diciendo que tiene 200.000 audios y que lo que ha salido hasta ahora de Los Dinámicos del Centro es la punta del iceberg. De lo del dinámico del centro, o sea, del grupo del gobierno regional de Junín, que ha estado traficando pues con influencias, en fin, todo lo demás, y con mucho dinero, que probablemente ha servido, hay que probarlo, para financiar la campaña electoral de Castillo. Eso va a traer cola. Cuidado con eso. Hay mucho tela para cortar. Factor de inestabilidad a la vista, salvo que esta fiscal ahora, la de Fenestre, ¿no? Habrá supongo, bueno, ya tenemos un antecedente cuando le levantaron el fallo del juicio de corrupción a una jueza, que la tuvieron que someter a la Oficina de Control de la Magistratura y después se revirtió el fallo. Tenemos ahora otra jueza que no ha declarado ninguna prisión preventiva entre los 37 acusados, ¿ya? La procuradora anticorrupción inclusive ha pedido que lo incluyan a Cerrón, porque el congelamiento de la UIF, el famoso congelamiento que le impidió a Cerrón hacer su desembolso de 1.2 millones, es limitado en el tiempo. Entonces tiene que la fiscal ir donde del juez, y el juez a cargo de declarar que se congelen, entonces ya se sustituye y eso tiene más permanencia que lo de la UIF. Entonces, claro, si es que los jueces van a ser como los casos que he mencionado, estamos listos. Pero confío en que a nivel ya de la Corte Suprema haya un poco más de equilibrio, ¿no?
Vamos a ver cómo funciona. En fin, lo que tenemos es un desaguadero de un montón de fuentes que va a ser explosión, que va a ser combustión ahorita. El 24, como tú dices, como es el partido, la gente no se está dando cuenta, pero esto va a ser muy importante para ver si lo cuadran o no a Castillo. Y el asunto es cuadrarlo a Castillo, si lo que quieres o no. Y luego los nombres que tú señalas. Y guarda que has dicho desaguadero y explosión, pero en desaguadero puede haber una explosión. Ya sabemos que el asesor inspectore de Castillo es Evo, ¿no? Es Evo, al que admira muchísimo, ¿no? Y el ex ministro de Economía de Evo es el actual presidente, y ese era uno de los invitados en el famoso vuelo pagado por una constructora vinculada a Vizcarra para conocer el puerto de Hilo. Claro. Entonces ya las vinculaciones, historia, ¿no? Vizcarra está metido de todas maneras, y ha armado todo el sistema judicial, o sea, todos los sitios claves ya están con su gente. Entonces, claro, ahí va a haber un sacamanteca, porque también tanto tanto Cerrón, Castillo, como Keiko en el otro lado, no son fanáticos de los caviares. Sí. Pero los caviares están incrustados. Entonces ya vemos, nunca han ganado una elección, ni siquiera han podido recoger firmas para inscribir un partido político, pero están de todas maneras con una influencia desproporcionada. Absolutamente. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado en el programa. Ha sido un placer conversar contigo. Después del 24 a ver si conversamos, ¿no? A ver qué pronósticos son los que se cumplen. Y te felicito porque te veo muy bien. Bueno, aquí estoy, pues, hermano, más o menos sobrellevando, ¿no? En esta chamba que me tienes acá, tratando de meterle un poco de empeño, ¿no? Un día deberías hacer un programa para lo referido a la famosa promoción Gonzaga 63. Gonzaga 63. No sería malo. Con Manuel somos compañeros de colegio desde nuestra chiquitud, como se decía antiguamente. Desde kindergarten, señoras y señores. Bueno, te mando un abrazo. Saludos a la familia. Un abrazo, Chama.